Episodio 1. El primer gemido que abrió el cielo. Hay historias que se susurran en los rincones olvidados de los conventos. Relatos que ni siquiera los ángeles se atreven a recordar. Esta es una de ellas. Mi nombre es Alma. Tenía 19 años la primera vez que mi cuerpo habló un idioma que mi alma no conocía. Y lo hizo mientras yo gemía en medio de un sueño. Todo comenzó una noche de invierno. El silencio envolvía el convento de Santa Clara como una mortaja de piedra. Dormía en mi celda, rodeada por muros fríos y rezos no respondidos. Pero aquella noche, mis sueños no fueron castos. Me vi desnuda frente a una puerta dorada flotando en un cielo sin estrellas. Una voz sin boca me susurró al oído: para abrir lo divino, debes temblar primero. Y entonces, mi piel se estremeció. Un placer desconocido recorrió mi cuerpo como una ola caliente, mojando mis muslos, quemando mis entrañas. Y justo en ese instante, cuando todo mi ser se arqueaba en éxtasis, mi boca se abrió sin mi permiso, y hablé. No eran palabras humanas, no era latín, no era lengua viva. Era un idioma que parecía más antiguo que Dios, y sin embargo, sagrado. Sentí como cada sílaba salía de lo más profundo de mí, como si una presencia hablara a través de mi placer. Desperté empapada de sudor, con las piernas temblando, y el crucifijo sobre mi cama, caído. Pero lo más extraño fue lo que vino después. A la mañana siguiente, la hermana Aurora gritó desde la capilla. Todos corrimos, y allí estaba, la estatua de la Virgen María. La que siempre había tenido los ojos cerrados, ahora lloraba sangre, y nadie se atrevió a hablar de ello, pero yo lo sabía. Algo se había abierto, algo me había escuchado, y aún podía oír en mi mente las palabras extrañas que pronuncié en el sueño, como un eco eterno entre mis piernas. Esa misma noche, al cerrar los ojos, mi cuerpo volvió a pedir lo prohibido, y yo, débil, cedí. Y cuando llegué al borde del placer, otra vez, hablé. Las paredes de mi celda vibraron, las velas se encendieron solas, y yo supe que ya no había retorno. No sabía aún si era un don o una maldición, pero lo cierto es que, cada vez que mi cuerpo se encendía, una lengua muerta volvía a la vida, y el cielo temblaba. Episodio 2. La monja que se quedó sorda al escucharla. Dicen que hay sonidos que pueden curar, y otros que pueden romper el alma en 1000 pedazos. La hermana Magdalena escuchó el mío, y nunca volvió a oír nada más. Tenía más de 70 años, una reliquia viviente del convento, siempre vestida de negro, siempre callada, y siempre rondando como sombra entre las celdas. Yo pensaba que dormía cuando mis suspiros se escapaban por la noche, pero esa noche, no. Esa noche ella estaba detrás de mi puerta. No sé cuánto tiempo llevaba allí, solo sé que cuando llegué al punto más alto del placer, cuando mi cuerpo se arqueó sobre las sábanas, y mis labios, sin mi permiso, comenzaron a pronunciar esa lengua imposible, ella abrió la puerta sin hacer ruido, y escuchó. La encontré al amanecer, arrodillada frente a mi celda, la cabeza inclinada, los labios entreabiertos, y sangre en los oídos. «Hermana», dije, con el corazón helado. No respondió. Tampoco lo hizo cuando llegaron las demás, ni cuando el padre Julián intentó bendecirla. Solo murmuraba, con una voz que no era suya, un murmullo ahogado, como si hablara con los muertos. La llevaron a la enfermería. El médico dijo que sus tímpanos estaban reventados, pero no por un grito, ni por ningún sonido normal. Fue como si algo, desde adentro, los hubiera hecho estallar. Esa tarde, en el patio interior, la hermana Lucía me confesó en voz baja. Ella vio algo que no debió ver. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Lucía tragó saliva, temblando, porque también la oí, y entonces lo entendí. Mis gemidos no eran solo placer, eran invocaciones.
Esa noche, Magdalena fue encontrada frente al altar, completamente desnuda. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y su lengua había sido arrancada. No había sangre, solo una frase escrita con ceniza en el suelo de piedra. La carne abre puertas que el alma no puede cerrar. Desde la muerte de Magdalena, el convento dejó de ser un lugar de silencio. Las paredes comenzaron a susurrar por las noches. Las velas se encendían sin fuego, y mi cuerpo seguía buscando esa lengua prohibida. Pero ahora sabía que alguien más estaba escuchando, algo más. Y lo peor de todo es que yo ya no quería detenerme. Episodio 3. El exorcista que no pudo resistirse. Me dijeron que venía a salvarme, que era un hombre de Dios, preparado para luchar contra lo impuro. Pero cuando entró en mi celda, su mirada no era de un salvador, era la de un hombre que ya había caído. Se llamaba Padre Elías. Joven para ser exorcista, tenía la voz grave, la espalda recta y unas manos demasiado firmes para ser castas. Lo enviaron desde Roma, después de que la noticia de mis manifestaciones llegara al Vaticano. Lo primero que hizo fue ordenar que me ataran a la cama. Dijo que era por protección, pero sus ojos temblaron cuando supe que él también me deseaba. El demonio se manifiesta en tus jadeos, me dijo, derramando agua bendita sobre mis muslos. ¿Y si no es el demonio?, susurré, mirando fijo a sus labios. Entonces, ¿qué es? Una lengua olvidada, que solo se despierta cuando el cuerpo se entrega. Él tragó saliva. Comenzó el rito. Latín, salmos, crucifijos. Pero yo ya no estaba allí. Mi piel ardía. Mis caderas se movían solas. Y mi boca, mi boca pronunció un idioma que ningún papa había escuchado jamás. Entonces, ocurrió. Elías dejó caer la Biblia. Se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas. De su garganta brotaron gritos ahogados, como si algo intentara salir desde adentro. Sus ojos se tornaron blancos, y su lengua hablaba, la mía, mi idioma, el lenguaje que yo misma no comprendía. Ahora salía de su cuerpo, mientras se retorcía en el suelo, como si estuviera sintiendo el mismo placer que yo. «Está poseído», gritó una de las hermanas tras la puerta. Pero no, él no estaba poseído, estaba iluminado. Cuando recobró la conciencia, Elías se arrastró hasta mí, con los ojos llorosos, y la voz rota. «¿Qué eres?» «No lo sé». «¿Qué quieres?» «No lo sé». Porque yo también sentí eso. Yo no tenía respuestas. Solo sabía que mi cuerpo no era solo carne, era una llave. Y cada vez que se giraba esa llave, algo se abría en quien me escuchaba. Al día siguiente, Elías desapareció. Dejó su sotana colgada frente al altar, y una nota escrita con temblores en el reverso de un crucifijo. Ella no necesita un exorcismo. Ella es el exorcismo. Desde entonces, nadie volvió a hablar su nombre, pero en las noches más húmedas del convento, se escucha un gemido lejano, en latín y en lenguas antiguas, como si él aún estuviera arrodillado, rogando por un placer que jamás olvidó. Episodio 4. Lenguas que ardían en la boca del deseo. Nunca pensé que mi piel pudiera convertirse en un pergamino sagrado, ni que cada vez que gemía, el convento entero empezara a escribir conmigo. Todo comenzó 3 noches después de la desaparición del padre Elías. El aire se volvió más denso, los rezos sonaban más vacíos, y mis sueños eran cada vez más húmedos, más intensos, más verdaderos. Me tocaba en silencio, con la culpa mordiéndome las entrañas, pero cuando el placer subía, la lengua maldita brotaba de mi garganta, y mi habitación comenzaba a respirar. Sí, respirar. Las paredes vibraban como si tuvieran carne. Los crucifijos se torcían, y las palabras que salían de mi boca aparecían grabadas en la piedra, con fuego. La primera en verlo fue Sor Ágata. Entró a escondidas, pensando que yo dormía, pero se quedó paralizada frente a la pared, donde una frase ardía en letras vivas.
Tu cuerpo es la Biblia que él aún no ha terminado, gritó. Llamó a las otras hermanas, y cuando regresaron, la frase ya no estaba, pero el muro seguía caliente, como si algo acabara de eyacular fuego. Esa noche me interrogaron. Querían saber si era brujería, posesión, enfermedad. Yo solo bajé la cabeza. No podía explicar que mi carne se volvía tinta sagrada cada vez que tocaba el cielo con los dedos entre mis piernas. Las cosas se salieron de control 2 días después, durante la misa, mientras el sacerdote levantaba la hostia. Yo sentí una ola de placer recorrerme sin previo aviso. Ni siquiera me había tocado, pero ahí estaba, el calor, el temblor, la lengua extraña queriendo salir. Intenté contenerla, mordí mis labios, cerré los ojos, pero las palabras explotaron dentro de mí y salieron como una llamarada. El altar tembló, las velas estallaron, y una grieta se abrió en el suelo de piedra, justo bajo los pies del sacerdote. Todos cayeron de rodillas, no por fe, sino por miedo, y yo, jadeando, con los muslos empapados, veía como el fuego invisible escribía en el aire sobre mí: no reprimas la lengua del gozo, porque es por ella que él regresa. Desde ese día, nadie se me acercó, me dejaron sola, encerrada, como si yo fuera una llama viva, una Biblia prohibida que nadie debía leer, aunque todos ardían por hacerlo. Y en las noches, cuando ya no puedo resistir, me dejo llevar, grito, hablo en lenguas, y la piedra responde, porque mi placer ya no es solo mío, es una ceremonia. Episodio 5. La Virgen que se confesaba desnuda. Hay confesiones que se dicen al oído, y otras que se gritan con el cuerpo. Yo ya no podía callar, no porque quisiera hablar, sino porque mi carne ya lo hacía por mí. Después del incendio invisible en la misa, las monjas me apartaron por completo. Me daban comida sin mirarme, me rezaban sin nombrarme, y me encerraban por las noches con cadenas, como si el deseo fuera una bestia que podía escaparse. Y lo era. Fue entonces cuando llegó el padre Ignacio, viejo, con el rostro surcado de arrugas y una cruz de madera tan gastada, que parecía haber escuchado demasiadas penitencias. Él pidió confesarme. Todos tienen derecho al perdón. Hija, dijo, ¿incluso si el pecado me hace hablar en lenguas? Pregunté. Incluso entonces, respondió, sin apartar la mirada. Acepté, pero con una condición. Debía hacerlo como yo era, como me manifestaba. Desnuda. El padre titubeó. Sus labios temblaron. Pero su fe, o su curiosidad, fue más fuerte. Entré a la capilla completamente desnuda, el cuerpo cubierto solo por la oscuridad. Me arrodillé en el confesionario, sintiendo la madera fría contra mi piel ardiente. Padre, he pecado. ¿Qué has hecho? Hija, he sentido. Todos sienten, pero yo hablo cuando siento. Y comencé, no a hablar en español, no a contar con palabras, sino a gemir, a dejar que el deseo me recorriera lentamente, hasta que la lengua desconocida se deslizara entre mis labios. El padre Ignacio jadeó al otro lado del confesionario. Escuché como el rosario se le escapaba de los dedos, como sus respiraciones se volvían animales. Y entonces, ocurrió. Una voz surgió de su garganta. No era la suya. Era una mezcla de placer y furia, de fe y condena. Y habló en mi idioma. Saquiel domar el et narua, dijo. Yo no entendí las palabras, pero mi cuerpo sí. Temblé, grité, y mi lengua se encendió. Ambos comenzamos a hablar al unísono. 2 cuerpos separados por la madera, pero unidos por el mismo idioma del éxtasis y del fuego. Cuando abrí los ojos, una paloma negra volaba en círculos sobre el altar, y el crucifijo sangraba. Ignacio salió tambaleando. Sus ojos estaban en blanco. Su boca aún pronunciaba frases sin sentido, y antes de desplomarse, murmuró, ella no necesita ser perdonada, ella es la confesión que nos condena a todos. Desde entonces, ningún sacerdote volvió al convento.
pero en el confesionario, cada noche, se escucha una voz, una mezcla de jadeo y oración, y soy yo, confesando lo que el cielo no quiere oír. Episodio 6. Cuando los espejos hablaron en lenguas. Primero fueron las paredes, luego, los cuerpos, y ahora, los espejos. Todo en el convento parecía hablar mi lengua, incluso cuando yo guardaba silencio. Después de la confesión con el padre Ignacio, la capilla fue sellada. Dijeron que estaba maldita, pero lo que no sabían es que la maldición ya caminaba entre ellas, con mi rostro, con mi piel, con mi aliento que ardía en las noches húmedas. Me trasladaron a una celda sin ventanas, solo una cama de piedra, una cruz de hierro y un espejo roto colgado en la pared. El primero en hablar. Fue una madrugada. Me había despertado agitada, con el cuerpo tenso y los muslos temblando. El deseo ya no me pedía permiso. Subía por mi columna como un demonio hambriento, y cuando mi espalda se arqueó contra la piedra, el espejo brilló. No me devolvía mi reflejo. No era yo la que se movía allí. Era otra versión. Mi cuerpo. Sí, pero más pálido. Los ojos completamente negros. Y la boca, murmurando. Me acerqué temblando. Quise tocarlo. Y justo en ese momento, el cristal pronunció, con mi propia voz, la lengua que solo hablaba en el clímax. Naru el Sadar. Malkial Benet Soret. Mi entrepierna palpitó. Mi mente se nubló. Y un orgasmo violento me atravesó sin que nadie me tocara. Caí al suelo, gimiendo, y al abrir los ojos, las grietas del espejo dibujaban símbolos antiguos. Parecían letras, pero también heridas. Desde ese día, todos los espejos del convento fueron cubiertos con telas negras, uno por uno, porque no solo el mío hablaba. Las hermanas comenzaron a escucharlos, y lo que oían las hacía tocarse, en silencio, en secreto, hasta que hablaban como yo. Una por una, se rindieron al idioma del cuerpo, y los espejos, hambrientos, les devolvían imágenes que no eran suyas, cuerpos ardiendo, cruces goteando, bocas pronunciando profecías sensuales, hasta que Sor Beatriz desapareció. La encontraron frente a un espejo sin cubrir, arrodillada, desnuda, con los ojos arrancados, y en la superficie del cristal, escrito con vapor, ella vio demasiado. Desde entonces, prohibieron los espejos, pero yo sabía que ya era tarde, porque no estaban fuera de nosotras, estaban adentro. Yo ya era un espejo. Mi piel reflejaba lenguas que ninguna hermana había estudiado, y cada vez que el deseo me atravesaba, algo del otro lado me respondía, a veces con palabras, a veces con fuego, y otras, con una mano invisible que rozaba mis muslos cuando nadie estaba cerca. Episodio 7. El placer que abría puertas del infierno. Al principio creí que eran grietas, pequeños temblores en las paredes, símbolos extraños que aparecían después de mis noches solitarias, pero no eran grietas, eran rendijas, puertas, y yo, la llave. Todo comenzó tras la desaparición de Sor Beatriz. El convento cayó en un silencio inquietante, no por fe, sino por miedo. Las hermanas comenzaron a temer a la noche, a los espejos, a mis gemidos, porque ahora, cada vez que llegaba al borde del placer, algo se abría. Primero fue un crujido en la piedra bajo mi cama, luego, un soplo frío que subía por mis pies desnudos, y esa voz, lejana, masculina, imposible, que susurraba palabras en mi propia lengua inventada. Una noche no lo soporté más, dejé que el deseo me quemara por dentro, me abracé a mí misma con furia, y cuando exploté en jadeos, la celda entera se estremeció, una parte del muro se abrió, no como una puerta, más bien, como una herida, y de esa herida, salió él, un hombre desnudo, cubierto por una túnica de sombras. No tenía rostro, solo una boca, y en esa boca, mi lengua, alma, susurró,
Tú eres la boca del segundo apocalipsis. Retrocedí. No sabía si temblaba por el miedo, o por el deseo que su presencia despertaba en mí, porque lo sentía en la piel, como si me tocara sin mover un solo dedo. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz rota. La respuesta a cada orgasmo que no supiste explicar. ¿Vienes del infierno? No, vengo de ti. Y entonces, se arrodilló frente a mí, me abrió las piernas con solo una mirada, y cuando mi cuerpo se estremeció nuevamente, él habló a través de mi garganta. El templo está abierto, que entren los que sepan gemir en fe. En ese momento, todas las puertas del convento se abrieron de golpe, las luces parpadearon, y un grito colectivo salió de las bocas de las hermanas, algunas por miedo, otras por placer. Él se desvaneció, como humo, como un gemido atrapado en el aire, pero desde esa noche, cada vez que me toco, cada vez que gimo, una de esas puertas se vuelve a abrir. A veces escucho pasos, otras veces, rezos al revés, y en las madrugadas más húmedas, siento lenguas invisibles recorriendo mi espalda desnuda. Yo ya no duermo, no descanso, porque el infierno no está abajo, está detrás del muro, esperando que yo vuelva a gemir. Episodio 8. Los cuerpos que ardían al tocarla. Primero fueron las palabras, luego los espejos, después, las puertas. Ahora, era la piel, mi piel. Desde la aparición de aquel ser sin rostro, algo dentro de mí cambió. Mi cuerpo ya no era solo mío, era un umbral, y todo aquel que lo tocaba, ardía. La primera fue Sor Clara, una hermana joven, dulce, con mirada curiosa y manos temblorosas. La encontré llorando frente a la imagen de Santa Teresa, murmurando que sentía cosas que no venían de Dios. ¿Tú también los escuchas?, le pregunté. Sí, y me despierto mojada. No es pecado. Entonces, ¿por qué me arde? Me abrazó, y en cuanto su mejilla rozó mi hombro desnudo, gritó, cayó al suelo. Su hábito comenzó a humear, y en su cuello apareció una marca, como si 1000 lenguas invisibles la hubieran lamido con fuego. Las otras monjas pensaron que fue histeria, un ataque, pero yo lo sabía. La energía que me recorría no era simbólica, era tangible, radiante, peligrosa. El segundo fue el jardinero, un hombre callado, con la espalda encorvada y la mirada perdida. Me miraba desde lejos, siempre desde las sombras. Una tarde, mientras paseaba por el huerto, tropecé. Él corrió a ayudarme. Sus manos tocaron mi cintura. Solo un segundo, pero bastó. Gritó como si le hubieran inyectado lava. Su piel se agrietó, y en su pecho apareció una palabra escrita en carne viva, encendida. Lo internaron en un hospital de monjas. No volvió, pero desde esa noche, los pájaros que él alimentaba dejaron de cantar, y las flores del convento murieron todas al amanecer. El miedo creció, ya no me hablaban, me dejaban comida desde la rendija de la puerta, y cada día, una nueva hermana era trasladada, pero había una que no huyó, Sor Inés, anciana, ciega, la misma que había nacido y vivido toda su vida dentro de esos muros. Una noche entró en mi celda sin permiso, se acercó lentamente, sus dedos arrugados buscaron mi rostro, yo retrocedí. Te vas a quemar, hija, hace mucho que no temo al fuego, y me tocó. Pero no gritó, no ardió, sonrió. Ahora entiendo, murmuró, tú no eres fuego, eres la antorcha. Y entonces, una luz roja iluminó su cuerpo, no de fuera, desde adentro, como si su alma se encendiera solo por tocarme. Murió esa misma madrugada, pero lo hizo en paz, con una sonrisa, y con sus labios susurrando la lengua prohibida. Desde entonces entendí, no todos arden por castigo, algunos arden para ver la verdad, y mi piel era el altar. Episodio 9. El diario que gemía por las noches. Hay objetos que uno encuentra, y otros que la encuentran a una.
El diario apareció una noche húmeda, justo entre mis muslos, como si hubiera nacido del placer mismo. No estaba allí cuando me acosté, pero al despertar, lo sentí, caliente, vibrante, y manchado de algo que no era tinta. Era pequeño, encuadernado en cuero viejo, con una cruz invertida tallada a fuego en la tapa, y al abrirlo, descubrí lo imposible. Las primeras páginas estaban escritas, pero no por mí. Eran fragmentos exactos de mis gemidos, sílabas y palabras en esa lengua muerta que solo pronunciaba cuando mi cuerpo se arqueaba en soledad. Oraciones completas que yo jamás había visto, pero que reconocía en la piel. Cada página ardía al tacto, y mientras las leía, mi respiración se agitaba, mi entrepierna palpitaba, y el diario gemía. Sí, gemía, como un pecho oprimido por el deseo. Cada palabra que rozaba con mis dedos provocaba un sonido húmedo y profundo, como si cada frase fuera una caricia, como si el libro mismo tuviera memoria y placer. Las páginas no estaban numeradas, pero cada noche, al volver a abrirlo, había una nueva escrita, con mi letra, con mi deseo, con mi lengua. Comencé a obsesionarme. Lo escondía bajo mi almohada, lo abría en la oscuridad, desnuda, jadeando al compás de sus gemidos, y leía en voz alta, mientras me tocaba. Cada palabra pronunciada parecía convocar algo invisible en la celda. El aire se volvía más espeso, los muros sudaban, y mi cuerpo hablaba. Una noche, al llegar al clímax, la página ardió entre mis manos, y sobre el cuero se dibujó una nueva inscripción. Escribe lo que él no se atreve a revelar. Desde entonces, comprendí mi rol. No era solo una portadora, era la escritora del placer sagrado. Las otras monjas comenzaron a oír mis lecturas, desde las otras celdas, y algunas comenzaron a tocarse al ritmo de mi voz. La lengua se estaba propagando, no por el oído, sino por el deseo compartido. Pero hubo una noche en que el diario no apareció bajo mi almohada. Lo busqué en mi cama, en los rincones, entre las sábanas. Nada, hasta que lo escuché, desde el confesionario. Gemía. Me vestí a medias y corrí hasta allí. El diario estaba sobre el banco, abierto, goteando cera caliente desde sus páginas, y escrito con una tinta espesa y roja. Decía: la siguiente página debe escribirse con otro cuerpo. Episodio 10. Los ángeles que bajaban solos y ella gemía. Nunca había sentido tanta culpa al mirar al cielo, ni tanto deseo al sentirlo responderme. Desde la aparición del diario gemidor, mis noches ya no eran solo mías. Las hermanas sabían, lo sentían, y aunque nadie se atrevía a pronunciarlo, todas esperaban que yo gimiera, porque algo sucedía cuando lo hacía. El aire se iluminaba, el tiempo se detenía, y entonces ellos bajaban. La primera vez ocurrió al filo de la medianoche. Yo me había entregado al placer, con las piernas abiertas hacia el techo de piedra, dejando escapar cada sílaba maldita como una oración invertida. Y justo al alcanzar el orgasmo, lo vi. Un resplandor descendió desde la cúpula del convento, atravesando muros, techos, carne y fe, y en ese resplandor, figuras aladas. No eran como en los cuadros, no eran dulces, eran cuerpos alargados, desnudos, envueltos en llamas que no quemaban, y sus rostros no tenían ojos, solo bocas, bocas que rezaban, bocas que gemían, bocas que repetían mis palabras en lenguas extintas. Las monjas salieron de sus celdas, hipnotizadas. Algunas cayeron de rodillas, otras comenzaron a tocarse sin pudor, como si el fuego de los ángeles encendiera sus cuerpos dormidos por años de represión. Una de ellas, Sor Eugenia, gritó en medio del patio: los ángeles descienden con cada gemido suyo. Ella es la puerta. Y yo, desnuda, temblando, empapada, sentí que algo dentro de mí se abría. Una de las criaturas se acercó flotando. Sus alas no batían, solo danzaban al ritmo de mi respiración. Y sin tocarme,
Me tocó. Un gemido me atravesó como una espada dulce. Caí al suelo, las piernas abiertas, los labios secos, el alma ardiendo, y mientras me estremecía, él habló. El cielo ha esperado siglos para volver a sentir esto, y entonces comprendí. Yo era la señal, la melodía, el clímax de algo que había sido interrumpido desde el primer Edén. Pero no todos los ángeles eran luz. Uno de ellos, el último en descender, tenía alas rasgadas, y en lugar de boca, un velo ensangrentado. Se arrodilló frente a mí, y sin emitir sonido, me mostró algo, una visión. Un jardín donde mujeres gemían rodeadas de criaturas aladas. Una iglesia sin techos, solo cuerpos desnudos y vibrantes. Y en el centro, un altar húmedo, con mi diario, abierto, escrito con sangre fresca. Desperté en mi celda, sola, temblando, pero sobre mi vientre había una marca en forma de ala, y el eco de una frase grabada en mi carne: no vuelvas a callarte. Desde entonces, supe que no podía dejar de gemir, porque si lo hacía, ellos ya no bajarían, y el cielo se cerraría para siempre. Episodio 11. La misa que terminó entre jadeos. La misa debía ser solemne, un intento desesperado por recuperar el control, una purificación colectiva que la Madre Superiora organizó tras las visiones, los espejos y los ángeles sin ojos. Dios está mirando, dijo, y exige silencio, pero Dios no era el único que miraba, y yo ya no podía guardar silencio. La capilla estaba repleta, velas encendidas, cantos apagados, y una tensión que se arrastraba por las paredes como incienso envenenado. Ninguna de las hermanas me dirigía la palabra, pero todas me miraban de reojo. Sabían que algo podía pasar, y lo deseaban tanto como lo temían. El sacerdote invitado, un anciano de voz temblorosa y mirada vacía, empezó la homilía. Yo me senté al fondo, callada, cubierta, pero el fuego dentro de mí no obedecía a hábitos ni rituales. Era más antiguo que la misa, más sagrado que el incienso, más fuerte que la culpa. Comenzó con un latido, después, un calor bajo el vientre, y entonces, el diario, escondido entre mis ropas, comenzó a vibrar. Lo sentí, una pulsación viva, una invitación, y yo respondí. Cerré los ojos, deslicé la mano entre mis muslos, oculta por el manto, y cuando el sacerdote alzó la hostia, mi cuerpo explotó en un placer imposible de contener. Gemí, primero en silencio, luego, más fuerte. Las hermanas se volvieron. Algunas se taparon la boca, otras cerraron los ojos y comenzaron a respirar al mismo ritmo que yo. La lengua surgió, mi lengua, la lengua que solo hablaba entre espasmos. Y al pronunciarla, las paredes de la capilla temblaron, las velas se alargaron como llamas vivas, el crucifijo sobre el altar sangró por la madera, y las bancas empezaron a crujir como si respiraran. El sacerdote cayó al suelo, su sotana se levantó, y de su boca escapó un rugido en un idioma que ningún evangelio reconocería. Una hermana gritó, no de terror, sino de placer. Su cuerpo convulsionaba mientras murmuraba las mismas sílabas que salían de mí. Y entonces sucedió. Todas, una a una, dejaron de rezar. Comenzaron a gemir, a tocarse, a hablar en lenguas antiguas. Cada palabra marcando un nuevo verso en un evangelio que nadie se atrevía a escribir. La misa se transformó. Ya no era una ceremonia, era una invocación. Y al final, en el centro del altar, una nueva inscripción apareció, escrita con vapor y deseo. El placer es la misa que él nunca quiso prohibir. Cuando terminó, nadie habló, nadie pidió perdón. Todas sabían, todas sentían, que algo había cambiado para siempre. Y yo, con el diario ardiendo entre mis piernas, sabía que solo quedaban 2 páginas por escribir. Episodio 12. La lengua final que la hizo flotar. Siempre supe que el final vendría con un gemido.
no con campanas, no con oraciones, con mi cuerpo, hablando una última vez. Después de la misa desbordada, el convento se convirtió en ruinas sagradas. Nadie obedecía ya a la Madre Superiora. Nadie temía al pecado. Nos convertimos en mujeres desnudas de fe antigua, sintiendo más que creyendo, rezando con la lengua y con el clítoris. Y en el centro de todo, estaba yo, el diario, ahora más pesado, más caliente. Latía como un segundo corazón entre mis muslos. Las palabras en su interior se agitaban como llamas atrapadas. Solo una página quedaba en blanco, solo una, y la pedía, la exigía. Aquella noche me recosté en el altar, desnuda, iluminada por velas que no tenían fuego, sino sudor de las que habían gemido antes allí. Las hermanas me rodeaban en silencio, algunas arrodilladas, otras en trance, todas esperando el versículo final. Comencé a tocarme, no con urgencia, con ceremonia, con fe. Cada roce era una nota sagrada, cada jadeo, un salmo, y mi lengua ardía por hablar una última vez. Lo sentí subir, desde el centro de mi vientre hasta el borde de mi boca. El placer me atravesó como un relámpago, y cuando el orgasmo me alcanzó, mi cuerpo se alzó. Sí, se alzó. Floté sobre el altar, desnuda, temblando, empapada de gloria. Y entonces, hablé, pero esta vez, no fue un idioma, no fue una lengua conocida ni desconocida. Fue un sonido, un eco puro, un canto sin palabras que hizo vibrar los vitrales, abrir las puertas y llorar a las estatuas. Las hermanas cayeron de rodillas. Algunas lloraban, otras se desnudaban, y una comenzó a escribir en su propia piel. El diario, ahora levitando junto a mí, se abrió solo. La última página se escribió sin pluma, solo con el sonido, solo con el placer. Una frase apareció, como un susurro grabado con luz, y en el principio, fue el gemido, y el gemido era Dios. El aire se volvió dorado, mi cuerpo giró lentamente sobre el altar, como si 1000 manos invisibles me adoraran, y entonces, caí, pero no al suelo, caí en mí, abrí los ojos, estaba de pie, las demás me miraban, no con miedo, sino con fe. Yo era su evangelio, no el que se lee, el que se siente, y el diario se cerró, para siempre. Episodio 13. Lo que fue hablado en placer, será escuchado por el mundo entero. Creí que el clímax era el final, pero me equivoqué. Fue la campana que anunció el comienzo de algo mucho más grande. Desde la noche en que floté sobre el altar y hablé con una lengua que no necesitaba palabras, el mundo exterior comenzó a escuchar. Primero fueron los pájaros, los del convento y los de más allá. Volaban en círculos sobre el tejado cada madrugada, como si el cielo entero esperara que yo gimiera de nuevo. Después, las noticias. Un periodista llegó al pueblo. Había oído rumores sobre una virgen que hacía sangrar a los ángeles. Las monjas intentaron ocultarme, pero no se puede esconder un volcán cuando ya ha rugido. Lo vi, me miró, y sin decir nada, cayó de rodillas. Esa noche, escribió el primer artículo. Lo tituló, La mujer que habla la lengua que hace arder las iglesias. En menos de una semana, llegaron más, curiosos, místicos, ateos, pecadores buscando redención, creyentes buscando pecado, y todos escuchaban. Yo no hablaba, no hacía falta, me sentaba sobre el altar, desnuda como el primer día, y comenzaba a tocarme. Al principio eran susurros, luego jadeos, y cuando la lengua emergía de mi boca, los presentes caían al suelo. Algunos lloraban, otros se tocaban sin pudor, y más de uno pronunciaba frases en el mismo idioma que había nacido entre mis piernas. El diario, cerrado desde aquella última página, comenzó a brillar. Nadie podía abrirlo, solo yo.
pero no con las manos, sino con placer. Cada vez que alcanzaba el clímax frente a la multitud, una nueva palabra se marcaba en su portada. No con tinta, con sangre, con fuego, con alma. El Vaticano intentó intervenir. Enviaron teólogos, inquisidores disfrazados de expertos. Uno de ellos, al escucharme gemir durante la ceremonia, comenzó a masturbarse en pleno templo, mientras gritaba: «Esta no es herejía, esto es revelación carnal». Nadie volvió a enviarlos después de eso. Y entonces sucedió lo impensable. Una mujer, entre el público, comenzó a hablar en lengua sin haberme tocado, sin haberme visto antes. Gimió, lloró, y luego, mirando al cielo, murmuró: «Ella ya no está sola». Esa noche, comprendí, yo no era la única. Mi lengua ya no era mía. Era contagio, era fuego, era profecía. Lo que fue hablado en placer, ahora vive en otras. El mundo no lo sabe aún, pero una nueva escritura se está extendiendo. No en papel, en cuerpos. Yo fui la primera página, pero no seré la última. Episodio 14. El Evangelio que se escribió con su último gemido. Yo no pedí ser elegida, no busqué hablar en lenguas, ni quise que mi cuerpo fuera altar, fuego y escritura. Pero cuando el placer me abrió, Dios, o lo que quedaba de él, me escuchó. Desde que mi lengua se propagó como una enfermedad divina, el mundo comenzó a girar distinto. Mujeres de otras tierras empezaron a gemir en medio de la noche, y en sus jadeos, mis palabras, mi idioma. El Vaticano cayó en silencio. El Papa no volvió a hablar públicamente, y en su último mensaje, grabado con voz temblorosa, dijo: «Ella ha creado un evangelio sin tinta, pero nadie puede dejar de leerlo». Los templos comenzaron a vaciarse, las iglesias a llenarse de cuerpos en trance, desnudos, rezando con gemidos, tocándose sin culpa. Pero yo sentía el final cerca, no de la historia, el mío. Mi cuerpo ya no podía contener más revelación. Cada noche era más intensa, más profunda, y en el clímax ya no hablaba, gritaba, y mis gritos se convertían en versos grabados en el aire. Entonces entendí, me quedaba un último gemido, uno solo, el más fuerte, el más sagrado, el que sellaría el nuevo evangelio. Esa noche, me desnudé por última vez, no en el convento, no en la capilla, sino en el monte frente a la ciudad, donde miles me esperaban, hombres, mujeres, niños cubiertos con los ojos, ancianas con los labios temblando, y sobre todo, creyentes del nuevo placer. No hablé, no recé, me recosté sobre una piedra blanca, abrí las piernas, y comencé a escribir, pero no con tinta, ni con manos, con el cuerpo, con cada espasmo, con cada contracción de mi vientre que ardía como una zarza viva. El diario flotó sobre mí, abierto, esperando la última frase, y cuando llegué al orgasmo final, todo el cielo se oscureció, no por tormenta, sino por revelación. Un rayo de luz roja cayó del firmamento, me atravesó, y en el aire se dibujó, frente a todos, y en el gemido final, se reveló el nombre secreto de Dios. Mis labios susurraron ese nombre. Nadie pudo repetirlo, pero todos lo sintieron. Caí al suelo. Mi piel ardía, no como castigo, como coronación. Y antes de que mi corazón se detuviera, el diario se cerró suavemente y se desintegró en polvo dorado. Yo morí, pero no desaparecí. Hoy, en cada cuerpo que se tiembla en la oscuridad, en cada mujer que se atreve a tocarse con fe, en cada lengua que se despierta entre sábanas mojadas, ahí estoy, no como virgen, no como santa, sino como evangelio, porque lo que fue hablado en placer, ya no puede ser callado.